varón de la luz clara, Caldas buscó con desvelo. Quería seguir su vuelo y que el sabio le mirara, pero el destino le amara con un Adonis de Quito, y el sabio pegó su grito por amor impuro y rancio, quedando en un vil cansancio con un despecho infinito. Hola, bienvenidos a esta nueva emisión de las sesiones desde el estudio del Juan. Entonces, hoy quiero hablar de un personaje muy conocido en la historia colombiana, que creo que todos hemos visto en algún momento en un billete, hace mucho tiempo, en los billetes de 20 pesos, en un parque, en el nombre de un pueblo, de un departamento, por ejemplo, ¿no? Aquí mismo, en Popayán, la plaza central se llama como este personaje. El departamento de Caldas, pues, se llama así, en su honor, y es justamente Francisco José de Caldas Tenorio, nacido en 1768, acá en estas tierras caucanas, ¿no? El sabio Caldas. ¿Listo? Entonces, la idea es conversar un poquito sobre este personaje desde tres linderos que me he estado encontrando por ahí en algunos materiales que he revisado, ¿no? Entonces, hoy no vengo a echarles el mismo cuento que nos cuentan en el colegio cuando nos hablan de ese episodio de la larga y triste partida, ¿no? Ni voy a hablarles sobre el tipo solitario que medía montañas con agua hirviendo. No, hoy vamos a meternos en los pliegues de su diario, en sus cartas de despecho y en una teoría científica que, vista hoy, nos pondría los pelos de punta, ¿no? Vamos a hablar un poco de su matrimonio por poder con Manuela Barahona, y de esa ambigüedad de la que tantos se chismean los pasillos de la historia. Entonces, esto parece, y ojalá, se ponga bueno. Bienvenidos. Dijo que el sol y el calor te volvían un pendejo, pero en su propio reflejo se cree... Caldas era un duro para la astronomía y para la geografía, eso sí, pero su gran obsesión era el clima realmente, ¿no? En 1808 publicó un ensayo muy famoso que se tituló El influjo del clima sobre los seres organizados. Y aquí es donde la cosa se pone peluda. Él no solo medía la temperatura, él creía que el clima determinaba si eras inteligente o no. El europeo tiene 85 grados y el africano 70. ¿Qué diferencia entre estas dos razas? Las artes, las ciencias, la humanidad, el imperio de la tierra es el patrimonio de la primera. La estolidez, la barbarie y la ignorancia son los dotes de la segunda. ¿Qué tal, no? Lo que Caldas hacía se llama determinismo geográfico. Básicamente decía que si uno vive en el calor de la costa o de la selva, pues el cerebro se ablanda, ¿no? Y entonces uno es propenso a los vicios, a ser menos inteligente, en fin. Pero astuto el hombre, él decía que los criollos como él, entonces, al vivir en los Andes fríos, estaban a salvo de esa degeneración, ¿no? Entonces, era ciencia, sí, pero usada para decir, básicamente, nosotros los blancos de la montaña somos los que debemos mandar. Y básicamente así está organizado el país desde entonces. Si nos damos cuenta, los principales centros de poder y toda esta cosa están es en los Andes, ¿no? Y todo lo que chorrea, digamos, por la cordillera hacia los lados, se llamó durante mucho tiempo con un término inclusive neocolonial, que fue los territorios nacionales, pues era de menor calidad en términos raciales, ¿no? Y así es que se ha organizado la gobernanza del país, tristemente. Bueno. Al varón de las estrellas, Caldas miraba con ansia. Bueno, pero en la historia de Caldas hay un personaje peculiar, y se trata de Alexander von Humboldt, ¿no? El explorador alemán, ¿no? Entonces, Caldas estaba loquito por conocerlo, lo veía como un faro en la oscuridad de Popayán. Cuando por fin se encuentran en 1802, Caldas espera que el varón lo invite a seguir el viaje por todo el continente, pero Humboldt
lo rechaza. Y en su lugar se lleva a un joven aristócrata que había nacido en Quito, ¿no? Carlos Montúfar. Aquí es donde entra lo que los historiadores modernos, como Javier Ortiz Cassiani, llaman la ambigüedad sexual o los instintos reprimidos de Caldas. Oigan cómo le escribe Caldas a su mentor, José Celestino Mutis, cuando se entera de que Humboldt prefirió al muchacho. Cuidado. El señor barón de Humboldt partió de aquí, con su Adonis, que no le estorba para viajar como Caldas. Entra el varón en esta Babilonia, contrae amistad con unos jóvenes obscenos disolutos, le arrastran a las casas donde reina el amor impuro, se apodera esta pasión vergonzosa de su corazón y ciega a este joven sabio. Su Adonis. Caldas estaba herido. Algunos dicen que eran celos intelectuales, otros que era un despecho monumental porque estaba enamorado así, de todas, de Humboldt, y terminó quemado como una polilla. Incluso llegó a decir que Venus se mudó de Chipre a Quito. Ese destilado de homofobia en sus cartas podría ser en realidad el grito de alguien que no podía expresar sus propios sentimientos y sus propios deseos en una sociedad que castigaba la sodomía con la muerte. Se casó por procuría con la pobre Manuelita, él con su alma marchita. Bueno, después de todo ese drama en el Ecuador, Caldas vuelve y presionado por sus amigos, porque la idea no fue de él, decide casarse, ¿no? Se casa con María Manuela Barahona, una payanesa de 19 años, ¿no? Caldas tiene 41 en este punto. Y ojo al dato curioso, se casaron por poder. Por poder más por no querer, se casaron por poder, o sea que él no estuvo presente y mandó a alguien para que diera el sí, ¿no es cierto? Se casaron el 13 de mayo de 1810. Caldas estaba en Bogotá dirigiendo el observatorio y mandó a un amigo a Popayán para que diera el sí en su nombre, ¿no? Así fueron las cosas. Aunque Caldas le escribía y existe registro de una copiosa correspondencia, le escribía cosas muy lindas, ¿no? Como eres mía, gran Dios, qué conquista. La verdad es que en el día a día Caldas era, según cuentan, un pésimo marido. Vivía ensimismado en sus ecuaciones, le daban las 3 de la mañana midiendo estrellas y Manuela ahí esperando en la sombra. Tuvieron 4 hijos, Liborio, Ignacia, Juliana y Ana María, pero la guerra no les dio tregua. En 1816, como ya sabemos, con los españoles pisándole los talones, Caldas huye y le escribe a Manuela su testamento amoroso, una carta patética y triste donde le pide perdón por todo el desorden de su vida. Antes de continuar, vámonos a un brevísimo corte para comerciales, porque ustedes saben que nuestros auspiciadores son tan importantes como ustedes, la audiencia. Ya está aquí Andrés Calamao, el jilguero de la canción comprometida, con su último disco, Autocrítica y Romance. Quisiera ser capitalismo para oprimirte esas masas. Canciones de amor revolucionario. Aunque odie la propiedad privada, has de ser solo mía. Enamoré a esa primípara en las peñas, asambleas, marchas y pedreas. Te amaré más que el Che, mucho más que Fidel. Dedíquele al oído las más bellas tonadas erótico-militantes de Andrés Calamao, el jilguero de la canción comprometida. Al final, a Caldas lo fusilan por la espalda, ¿no? En 1816, ¿sí? Allá en Bogotá.
Dicen que pidió clemencia para poder continuar con sus trabajos científicos. Sin embargo, la frase con la que le fue negado el perdón, pues fue muy trascendental y muy conocida, ¿no? Se le respondió: España no necesita sabios. Manuela quedó viuda entonces a los 25 años y en la inopia, pues porque los españoles le quitaron todo, ¿no? Bueno. ¿Qué nos queda entonces del sabio Caldas? Un hombre brillante, sí, un científico tal vez en algunos aspectos adelantado a su época, sí, pero también era un tipo complejo, lleno de prejuicios raciales por su teoría del clima y con un corazón que parecía haber sufrido mucho por no encajar en los moldes de la época, ¿no? Eso sí. Además, pues es el padre de una de las teorías biosociales más polémicas, ¿no? de la historia, y que hay que mirar con muchas pinzas, la del determinismo geográfico, ¿no? Que también dio pie más adelante para muchos exabruptos, ¿no? En términos de control social, dependiendo de las calidades humanas por el color de la piel o por el lugar donde los sujetos viven. O sea, peligrosísimo, ¿no? Bueno, y ya, eso era todo por hoy. El cuento que yo tenía para ustedes era el de recordar un poco al sabio Francisco José de Caldas y Tenorio, primo hermano de Camilo Torres Tenorio, uno también de los próceres de la independencia, también inmolado pues en el proceso de la reconquista española durante ese periodo de la Patria Boba, ¿cierto? Y también otro personaje pues célebre de la ciudad de Popayán y del departamento del Cauca. Un lado suyo un poco más humano y menos mítico, como el que nos enseñan en la escuela. ¿Listo? No me queda más que pedirles que se suscriban al canal, activen la campanita, me busquen en las redes sociales, Riman Juárez 79, el canal de YouTube también es Riman Juárez 79 con el hashtag sesiones desde el estudio del Juan, y ahí encuentran todos los capítulos que hemos hecho, los fragmentos cortos también y otras cosas como las lecturas de cuentos y poemas que todos los días se están subiendo constantemente a YouTube y también a las demás redes sociales, ¿no es cierto? Bueno, también díganme en los comentarios, porfis, qué otro tema o qué otro personaje histórico o literario les gustaría que se comentara aquí, ¿no? Para poder hacerlo, ¿listo? Y listo, ya esto fue Sesiones desde el estudio del Juan. Nos vemos la próxima. Agradezco muchísimo también, de nuevo, como todos los programas, a Tigrandia y La Vela por sus canciones. Hoy estuvimos también en compañía de otra de sus composiciones y los dejo con esta cancioncita muy particular, ¿sí? Para que ojalá la disfruten. Hasta la próxima. Les habló Juan Pablo Ramírez. Chao. Chao. Bueno, para hoy, una canción semiproselitista es una marcha compuesta para esdrújulas y guitarra. Hay un resabio mayúsculo en estas tierras románticas, y es el cambiar adminículos por elegir a unos tráfugas. Unos regalan tubérculos, otros prometen olímpicos, repartir todo lo público entre su bola de áulicos. Los ve uno parapetándose en un partido recóndito, desparramando la plática encantadora de víboras. Posan ante los fotógrafos, poniendo cara de homúnculos, cargan en brazos los párvulos, como si tuvieran vínculos. Cuando miran su currículo, todos adjuntan matrícula, pero no hacen traslúcida esa condena patética. Tienen escolta de hooligans,
que andan con cara de cólico. Si alguien recita metódico motivos contra el candidato, y el elector bien estúpido cae en las garras del sátiro, celebrándole las ínfulas cuando no es más que un gaznápiro. Llega el patojo impávido, poniendo cara de testículo, metiendo el voto en las ánforas, termina siendo el ridículo. Llega el patojo impávido, poniendo cara de testículo, metiendo el voto en las ánforas, termina siendo el ridículo. Y olé. Ah, no, ar.